En esta introducción veremos qué es el alfabeto fonético internacional, o abreviándolo podríamos decir el alfabeto fonético. El alfabeto fonético es un conjunto de símbolos. Esos símbolos representan sonidos, pero ¿sonidos de qué? Sonidos del inglés, los verdaderos sonidos. Por ejemplo, estos símbolos que vemos acá son los símbolos del alfabeto fonético para las vocales, pero también existen para los diptongos y también para las consonantes. En este caso, aquí están los sonidos de los diptongos y de las vocales. Ojo, cuando yo digo vocal, es un sonido, por ejemplo, que no tiene que ver nada con las consonantes, ¿ok? Por ejemplo, un sonido vocálico podría ser EI, A, O, E, ¿ok? Pero un sonido consonante, un sonido de consonante es un sonido que suena con las consonantes. Por ejemplo, P, la K, la S, la F, esos son sonidos consonantes. Pero estos son sonidos vocálicos. Entonces, ¿para qué nos sirve este alfabeto? Nos sirve para saber cómo pronunciar las palabras en inglés. En inglés no existe una regla fija que te diga exactamente en qué momento o de qué manera hay que pronunciar siempre cada palabra. No existe esa regla. Por ejemplo, en español tenemos solamente 5 sonidos de vocales, que son la A, la E, la I, la O y la U. Solamente esos 5. Pero en inglés existen más de 15 sonidos. Creo que hasta 18 o 17. Pero son más de 15 sonidos solamente de vocales. Por eso es que en inglés es difícil la pronunciación, porque no siempre vamos a saber de qué manera se va a pronunciar cada palabra. Para este tema es recomendable que tengas preferiblemente un diccionario. En un diccionario tú buscas una palabra, o por supuesto tiene que ser de inglés, y a la derecha va a aparecer la forma en que se pronuncia. Lo que está entre ese paréntesis o entre corchete es la forma en que se pronuncia utilizando estos símbolos con los símbolos de las consonantes, que los veremos en otra clase. Otro aspecto a tener en cuenta, estos símbolos, ok, nunca los vas a ver en un documento, en un libro, en una página en internet, nunca. ¿Por qué? Porque estos son símbolos, no son letras, al menos que en alguna parte te pongan al lado la transcripción fonética de una palabra. La transcripción fonética es simplemente la forma en que se pronuncia una palabra utilizando estos símbolos y también los de las consonantes. Si nosotros vemos una palabra, por ejemplo, si es la primera vez que vemos esta palabra, a primera vista pensamos que se pronuncia beach. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nuestro idioma español y eso es totalmente aceptable en el caso de que estés comenzando. Porque como dije antes, en inglés hay muchos sonidos de vocales. Entonces, la pronunciación correcta, si la buscas en un diccionario, se pronuncia beach, beach. Por eso es que para esto te sirve el alfabeto fonético. Y eso es lo que vamos a explicar en las siguientes clases.